¿Qué está pasando en Canasvieiras? ¿Qué es lo que pasó con el río? La verdad que es un tema que está dando mucho que hablar acá en Florianópolis, pero compartan este video con todas las personas que sepan que van a venir a Canasvieiras, con amigos, O conocidos, a en Florianópolis. grupos, personas que sepan que vienen para Canasvieiras, que es muy importante que se enteren de esto, que lo sepan. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraversiamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Somos uruguayos viviendo en Brasil, Florianópolis. Y bueno, como vieron en el título del video, esto es muy importante, es un tema muy delicado también. Mal. Y bueno, ¿qué está pasando en Canasvieiras? ¿Qué es lo que pasó con el río? La verdad que es un tema que está dando mucho que hablar acá en Florianópolis. No es un tema desconocido, la verdad, para nadie. Las personas que todavía no se enteraron ya les vamos a comentar bien de qué se trata todo, qué es lo que está pasando. Claro, porque esto justamente es algo que la gente que vive acá lo tiene clarísimo que está Sí, pasando, pero de repente gente que justamente viene de turista, de repente no tiene ni idea de lo que está pasando o tiene una vaga idea, pero dice, esto debe ser una boludez, debe ser algo tranqui, que no pasa nada, y la realidad es que no es tan así. Así que bueno, ahora vamos a estarles aclarando bien todo ese tema para que tengan justamente bien la información concreta de qué es lo que está pasando con eso y cómo está la situación ahora mismo. así que bueno, antes de seguir con el video, no olviden de seguirnos en Instagram, Atraversiamos Fronteras, que le dejamos el link en el primer comentario y Y también en la en la descripción descripción, del video. No olviden de suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de los siguientes videos que subamos. que es solo un clic y es totalmente gratis y ya quedan suscritos al canal. Y además no olviden dejar su like al video para que sigamos trayéndoles ese tipo de contenido, informándoles sobre las cosas que están pasando por acá. Así que bueno, vamos al punto. ¿Qué pasa en Canasvieiras y específicamente con el río Dobrás? Y está ya en un punto que no es que está complicado, ya está en un punto en que se necesita que hagan algo ya con ese tema porque está muy difícil la situación. Los moradores de Canasviegas están desesperados porque se solucione ese tema porque, claro, afecta la gente que vive ahí, la gente que alquila y los negocios. Afecta a todo el ramo, siendo Sí, que obviamente es una de las playas más conocidas, si no la más conocida la más de famosa me Florianópolis. parece de Florida. Claro, entonces es algo que impacta muchísimo y que está en una situación realmente alarmante. Bueno, lo que pasó, lo que sucedió es que con las inundaciones que vienen azotando, la verdad, Santa Catarina, Florianópolis, venimos de semanas y días de muchísimas lluvias en donde hubieron deslizamiento de tierras, hubieron inundaciones literalmente, la marea subió. Y Sí, bueno, nosotros a fines de noviembre hubo unas inundaciones muy importantes, una tormenta muy grande en la que cayó un disparate de agua. Nosotros les estuvimos comentando por Instagram todo ese tema, que nosotros en Instagram justamente les podemos tener más al día a día contándoles sobre lo que está pasando acá en Florianópolis, cómo está el clima y demás. Así que no olviden de seguirnos, que como les dijimos tiene el link acá abajo en la descripción. Y bueno, la realidad es que a fines de noviembre hubo unas lluvias impresionantes en la que se inundó una locura de todo Florianópolis, pero en particular este río, que es el río Dubraz que le estaba comentando Lou, que es un río que está en Canasviegas, básicamente tenía como una barricada que daba entre lo que era el río y donde empezaba la playa de Canasviegas. Esa barricada se rompió por justamente todas estas lluvias y eso generó que el río pase invicto todo para el mar, para la playa, básicamente, pase y pase y pase. ¿Cuál es el problema de eso? Porque inicialmente eso sería lo normal, porque en realidad esa sí. barricada era hecha, Es algo en realidad lo normal, normal por la naturaleza, en donde claro, los ríos se pasan comunican y con el se mar comunican con el mar. y hay intercambio, básicamente ahí el río sale agua para allá y todo lo demás. Incluso eso genera, que después vamos a hablar un poco más, de que esté bien justamente el afluente del río y no se sobrepase y demás, justamente esa comunicación. Bueno, básicamente se rompió. Se rompió y eso generó que el río
caiga todo para el mar. Pero ¿cuál era el problema? Bueno, que el río no estaba en condiciones buenas, no estaba en condiciones normales, no estaba en condiciones absolutamente dentro de lo que tendrían que estar, estaba completamente contaminado de esgoto, que básicamente es como se le dice acá. Bueno, ¿y qué es el esgoto? Porque obviamente para nosotros que vivimos acá es algo que ya se sabe lo que es una palabra en portugués y que además es muy usada, pero para la gente que de afuera de repente no sabe lo que significa, como nosotros cuando vinimos. Básicamente es las vertientes de las cloacas, o sea, las alcantarillas. Bueno, ya se imaginarán, ¿no?, por dónde viene. Todo eso estaba en el río y venía generando, obviamente, bacterias y demás. Hace muchísimo tiempo, la gente, los brasileños mismos que viven ahí en Canasviegas, vienen hace mucho reclamando sobre ese tema a la prefectura de que solucionen, de que hagan una limpieza completa de ese río, que aparte ellos tienen una idea de cómo se puede hacer para arreglar ese tema. Básicamente no les dieron pelota, reclamaron, no le dieron corte en ningún momento y pasó esto. Que obviamente, sí, fue por el tema de la inundación que repercutió en esto, pero que, a ver, era algo que podía pasar y se tenía que solucionar. Esto generó que todo esto cayera directo para la playa. Y bueno, eso tiene, bueno, ni hablar, consecuencias muy malas, muy dañinas para la salud de las personas que se están metiendo en la playa. Entonces, como les decíamos, es un tema muy importante, muy delicado también, porque, como decíamos al principio, si Canasvieiras no es la playa más famosa de Florianópolis y del estado de Santa Catarina, y es una de las playas más conocidas también internacionalmente. Claro. Canasvieiras es a donde van muchísimos turistas, miles y miles de Argentina, Uruguay, de Chile, de varios países. Y bueno, es un tema que se tiene que saber, no es algo nuevo en realidad, como les decíamos, es algo que viene ya hace años. Nosotros cuando vinimos de turistas en el 2016, se nos alertaba, nos decían, tengan cuidado de la playa de Canasvieiras, que está poluida, no se pueden meter, está impropia para baño. Nosotros nos metimos y después estuvimos enfermos, pero no sabemos... Concretamente nosotros nos pasó literal, nos metimos un chapuzón. No sabemos igual si fue de la playa, fue de algo que comimos, pero... Pero la vemos de que es por eso, porque fue literal, nos metimos porque estábamos con paseos y demás, un día nos metimos y al otro día nos enfermamos, o sea, fue así, de cajón. Estábamos con vómitos, diarrea, que bueno, es lo que causa estas bacterias que están en la playa. Y perdés días de vacaciones, básicamente, que eso es ¿no? Además de que obviamente el tema de salud y demás, básicamente tenés que estar días encerrado adentro sintiéndote muy mal y está muy de menos eso. Claro, son lo que provocan las bacterias, no solo bacterias, sino virus, hongos, etcétera, como hablaba un biólogo que nosotros estuvimos buscando información. Y bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, obviamente. Los que vienen de turistas, si se quieren meter en Canasvieiras, se meten sabiendo esto. Pero nosotros estamos informándoles porque me parece que es algo que se tiene que saber y es algo que tienen que tomar acción el responsable. No sabemos si es la prefectura, no sabemos si es Casan, que son los que se encargan de todo el tema de agua potable, saneamiento, esgoto acá en Floripa. Medio que como que se la patean entre uno y otro, que es lo que nosotros vemos y lo que justamente lo que acá se está hablando, se habla. lo que se dice es que no, nadie se está haciendo cargo, mismo para... Se patean la pelota básicamente entre Casan, que sería la compañía que se encarga del agua y del tratamiento del agua y del esgoto, y la prefectura, que básicamente es la municipalidad, ¿verdad? Claro. Se patean de uno para el otro y en realidad justamente no terminan de tomar acciones en solucionar con algo real que pague con todo eso y justamente no se genere estas cosas. Claro, porque lo que hicieron para detener que el río no siga entrando hacia la playa, hacia el mar, es tirar unos sacos, unas bolsas de arena ahí en el río para generar una barrera y la verdad que eso es, primero que nada, como dicen también, es un crimen ambiental. Vos no podés tirar sacos de arena así en un río
Y segundo, uno puede frenar eso, porque donde hayan más inundaciones, otras lluvias, se va a seguir desbordando y el problema va a seguir estando. No, y peor aún, porque ¿qué pasa? Al bloquear el río a la fuerza, después si hay inundaciones, el río sube y termina inundando las casas que están cerca del Claro. río. Entonces le genera problemas a los moradores, a la gente que vive ahí. Entonces, por ese mismo motivo, unos días después de que la prefectura hizo eso, básicamente la gente que vive en Canasviegas, por su propia cuenta, retiraron ese bloqueo de sacos de arena porque sabían de que eso iba a generar justamente en cuanto cayeran lluvias, que pasó, Claro. que llovió fue bastante de nuevo, iba a inundarse todo. Entonces, claro, y ahí quién se hacía responsable. Así que bueno. Así que la situación actual hoy en día en Canasvieiras es, como les decimos, complicada. Acá tenemos la info que les vamos a dejar también en pantalla. Los puntos impropios, o sea, los puntos en donde no te puedes meter a la playa, no te puedes bañar, que serían 6. Canasvieiras tiene 6 puntos en donde no se puede meter al agua, básicamente. Claro. Y tengan cuidado si vienen con niños también. Por favor, tengan cuidado con eso porque la cantidad de bacterias y lo contaminada que está estando la playa, la verdad, es un peligro para los niños también principalmente. Y que por ahora todo esto, o sea, sigue, ¿no? Le estamos hablando de cómo están las cosas ahora, no de cómo estaban hace 2 semanas. Por ahora todo esto sigue en eso. Después, si esto cambia, en algún momento les vamos a contar, ya Claro. sea por YouTube, si hacemos un video específico hablando sobre eso, o por Instagram, en las historias de Instagram o una publicación, les vamos a estar comentando, pero por ahora esto sigue estando ahora mismo. Así que bueno, como les decía, Canasvieiras tiene 6 puntos impropios y los que estarían propios para baño, para poder meterse, serían 2. Y quedan en el lado izquierdo del trapiche, que el trapiche vendría a ser donde salen los barcos pirata. Muelle, El básicamente. muelle Claro. sería hacia el lado izquierdo, todo el lado izquierdo. Traten de no pasar cerca del río ni se metan al agua por esa parte porque está Claro. bastante contaminado. Así que acuérdense del muelle de donde salen los barcos pirata, que es muy conocido en Canasviegas, todo el mundo que ha ido lo conoce, y si vas a venir por primera vez, lo vas a conocer, lo vas a ver porque es muy común. Bueno, de ahí hacia la derecha, ni pensar meterse, obviamente cada uno hace lo que quiere, es nuestro consejo que para ese lado no meterse. Del lado izquierdo no es que estés 100% libre del tema este de las bacterias, los hongos, lo que estábamos hablando, pero bueno, hay un poco menos de chances. Ahí donde les contaba Lou, en ese punto, en esos 2 puntos, básicamente es los que hay balneabilidad propia, así que ahí sería seguro, teóricamente, bañarse. Los demás puntos hacia la derecha, técnicamente no, pero serían menos graves que hacia el lado derecho, así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Otra opción para quien ya tiene los pasajes comprados y van a venir de turistas y demás, y no quieren arriesgarse con el tema este de las bacterias y demás, de enfermarse básicamente, bueno, es moverse hacia otras playas. La isla de Florianópolis tiene casi 100 playas aproximadamente, así que tienen opciones para rato. Y como han visto en nuestro Instagram, las personas que nos siguen en Instagram, nosotros hicimos una publicación que si no nos seguís, podés ir a nuestro Instagram y fijarte en las publicaciones que tenemos hechas en nuestro feed, que vas a ver que tenemos una publicación hecha específicamente sobre el tema de los ómnibus, que hay una iniciativa que hizo la prefectura para esta temporada en particular, es algo nuevo, en la que tenés ómnibus gratis determinados días a la semana, tanto para la gente que vive acá en Florianópolis como para los turistas. Entonces eso es una buena oportunidad para aprovechar a moverte y de esa forma moverse hacia otras playas. Y bueno, no solo esa info tenemos en nuestro Instagram, sino que también tenemos info de cómo llegar a otras playas. Les decimos exactamente las calles, los puntos de referencia, y una de ellas, que queda bien cerquita de Canasvieiras, es Canayuré, en donde tenemos un video también mostrándoles cómo es la playa Canayuré y todo lo que tiene. Que vamos a dejarles ahora, al final de este video, vamos a dejarles el link del video este de Canayuré para que puedan justamente verlo si no lo vieron o si ya lo vieron pero quieren reverlo, para justamente poder visitar esta playa que es muy linda y es cerca de Canasviegas, es una gran opción
para justamente ir a otra playa que no sea la de Canasviegas. Y también en nuestro canal tenemos también otras playas que pueden conocer si no conocen. Por ejemplo, Playa Daniela, que es una de las playas que queda también al norte de la isla y es muy parecida también a Canasvieiras, con pocas olas, es una playa de aguas cálidas. Muy Y es similar. muy linda también, como otra opción, si no quieren arriesgarse en Canasvieiras. Pero bueno, como les dijimos, esos puntos que nos dicen, nos indican, están propios, o sea, porque hubo un estudio que se puede bañar en esos lugares. Y para tener otra noción un poco más, los que conocen o ya vinieron, lo más fácil es hacia el lado de Cachoeira de Bom Jesus, hacia el lado derecho, ahí es donde lo recomendable es no meterse, y hacia el lado de Canayuré, hacia el lado bien izquierdo, es donde se podrían meter para tener un poco más visualmente las opciones. Y bueno, para finalizar, algo también muy importante para que tengan en cuenta y para que lo sepan, no es que se van a quedar de brazos cruzados la prefectura, y bueno, la verdad que nos parece una buena iniciativa. El prefecto cuando ve un problema, la verdad que trata de solucionarlo rápido, no quedarse con los brazos cruzados, pero... Sí, si bien en realidad, a ver, esto era algo que se podría haber solucionado con tiempo antes de que se llegara a estos límites, a estos niveles, se tendría que haber solucionado, se tendría que haber tenido más previsión en ese sentido. Entonces, bueno, en eso se tiene que mejorar de antemano, pero al menos justamente no se quedan con los brazos cruzados o no esperan, yo que sé, años a que la cosa siga así hasta mejorarlo. Bueno, se está haciendo, se está planteando varias formas en las que van a intentar solucionar ese tema de acá al corto y mediano plazo. Entonces, bueno, ya eso es algo bastante positivo. Claro, todavía no arrancaron a solucionar nada, sino que son medidas que propusieron y que bueno, vamos a esperar que se cumplan porque hay muchas personas también comentando diciendo que no quede en la nada, que no sea solo la intención, sino que lo ejecuten, básicamente. Claro, porque es algo que a veces pasa, que dicen van a hacer tal cosa y a veces no están así. Entonces, bueno. Pero bueno, vamos a contarles cuáles son las medidas. En primer lugar es mantención de la playa de Canasviegas, o sea, básicamente no sé bien lo que le harán, pero van a hacer una mantención en la playa, supongo que para mejorar este tema de todo lo que se contaminó en la playa de Canasviegas. Después, en segundo lugar, lo otro que van a hacer es licitar, o sea, van a hacer licitaciones. El problema de eso es que lleva un tiempo. La mantención y limpieza de los canales artificiales de drenaje de Papacuara, que justamente, o sea, esto es algo que probablemente no va a ser muy inmediato, porque tienen que licitar, tienen que elegir una empresa, entonces, está. Pero bueno, esperemos que igual sean breves. Después, en tercer lugar, dicen de que van a fiscalizar de manera fuerte el tema de las ligaciones clandestinas a lo largo del canal de Papacuara. O sea, básicamente... Las conexiones que están haciendo de forma irregular. Ilegales que justamente vierten el esgoto al río. Entonces van a controlar bastante eso para que no pase y evitar que se siga contaminando más todavía. Y después, en cuarto lugar, está fiscalización y pericia junto con la AGESC, la estación de esgoto de Kazán y las elevatorias. Básicamente esto es como que hacer un control sobre el tema de Kazán, esta empresa que se encarga de hacer todo el tema de agua y de esgoto. Bueno, en quinto y último lugar, van a hacer un monitoreamiento ambiental de la región en intervención. O sea, básicamente ir monitoreando todo el tema ambiental para que esto no tienda a desmejorarse, sino a que esto mejore, ¿no? Que justamente lo que les decíamos. Está bárbaro esto, ojalá lo apliquen ahora en breve, pero ya se tendría que haber hecho antes, no tendría que haber llegado hasta este punto, pero bueno, ahora lo importante es que se arregle y sobre todo porque aparte pasó, o sea, sobre todo no, la verdad que si hubiera sido en junio, igual se tenía que arreglar lo más rápido posible porque hay mucha gente que vive en Canasviegas y va a ser afectada por todo esto, pero claro, siendo que fue ahora, a principio de temporada, porque esto fue cuando rompió esa barrera, fue finales de noviembre.
y ahora todo diciembre fue que estaba mal todo ese tema, después volvió a haber inundaciones, volvió a empeorar, entonces está bien ahora, viene el principio de la temporada. Y claro, obvio, por eso generó mucha más repercusión. Esto si hubiera sido en junio o en julio, o sea, fuera de temporada, la cosa hubiera sido un poco más tranquila. Pero obviamente Sí. Canasviegas es un foco de atención y básicamente también de gente que va, entonces claro. Claro, y la verdad que nosotros veíamos en los canales de noticias en donde mostraban todo esto que había pasado en el río Brás, a los turistas caminando y atravesando el río por la playa en donde estaba todo el esgoto, todo eso, y nos preguntamos, ¿no saben, no tienen idea? Claro. Eso deberían de poner todo como una barrera en donde no puedan pisar, no puedan pasar, porque está todo contaminado. Porque justamente hay gente que sabe y lo hace igual y bueno, está, cada uno es dueño de decidir lo que quiere hacer, pero hay gente que justamente de repente no tiene idea y es por totalmente Sí. desconocimiento de que piensan que en realidad es un río que está vertiendo hacia la playa, pero es completamente normal, no tiene contaminación, no tiene nada, y después se encuentra con que nada que ver y unos días después está enfermo. Sí. Entonces, bueno. Así que bueno, vamos dejando este tema por acá. Si llegamos a saber sobre alguna actualización sobre de todo este tema, qué es lo que está pasando, si van a hacer algo, les vamos a informar en Instagram. Pero compartan este video con todas las personas que sepan que van a venir a Canasvieiras, con amigos, O conocidos, a en Florianópolis. grupos, personas que sepan que vienen para Canasvieiras, que es muy importante que se enteren de esto, que lo sepan, para poder prevenir también de que les pase algo, que se agarren en alguna enfermedad. Tal cual. Y es importante que todos sepan sobre lo que está pasando realmente acá. Justamente que estén informados de, por más que vayan a venir, de todos modos, que sepan dónde meterse al agua, a la playa, Claro. dónde no, dónde es lo más grave para meterse, como les comentábamos hace un ratito, y además el tema de las opciones que tienen también para otros lugares, y bueno, y también, como les comentábamos, qué es lo que va a estar haciendo Florianópolis, la municipalidad, para solucionar este tema. Es algo que todo el mundo que va a venir para acá tiene que saberlo, tiene que estar informado, entonces justamente compártalo con sus amigos, familiares y demás que vayan a venir para que estén todo el mundo al tanto de estas cosas y puedan prevenirse como es justamente lo adecuado, por más que de todos modos vayan a venir. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. No olviden de suscribirse y activar la campanita. Y no olviden de dejarnos su like. Sí, así sabemos que estos tipos de videos les gusta, les sirve esta información y podemos seguir haciendo más videos de estos. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.